Mi nombre es Clara Ramírez Barat y soy la directora del programa de políticas educativas del Instituto Auschwitz. Quería agradecer a todos ustedes por estar aquí hoy con nosotros en la presentación de este informe de trabajo que es el que da nombre al evento. La educación democrática necesita educación, que es un informe que en mayo de 2022 el Instituto Auschwitz y la organización Protection Approaches lanzaron, hicieron público y publicaron en inglés y está traducido al español, al portugués y al francés. Ese informe es fruto de un proyecto que fue desarrollado desde 2019 y que se asienta sobre un trabajo compartido por las dos organizaciones, que entiende que la educación es una herramienta fundamental para responder y prevenir al aumento de violencia de cuño identitario y el riesgo de atrocidades masivas o genocidios. Y que además surge de una preocupación compartida que teníamos como organizaciones ante el reciente proceso de retroceso democrático global que hemos vivido probablemente de una forma más notable desde el año 2008. En este contexto y conversaciones que estuvimos manteniendo las dos organizaciones, había una voluntad compartida de entender qué significaba para nuestro trabajo en la práctica, en la área de prevención y educación, esta situación. Y de esas conversaciones surgió la idea de crear un fórum para juntar a un grupo diverso de personas con diferentes puntos de vista y bagajes de experiencia en temas de educación de todo el mundo, para pensar juntos cómo los sistemas educativos pueden ser imaginados si queremos superar estos desafíos y promover el fortalecimiento de los valores democráticos, reducir la polarización y los espacios de comunicación entre grupos. En ese sentido, había un objetivo importante de generar conocimiento, claro que no desde un espacio necesariamente académico, sino un espacio de organizaciones de la sociedad civil, pero había una motivación muy práctica, ¿no? O sea, lo que queríamos era entender cómo desde lo que nosotros hacemos, nuestros proyectos pueden estar mejor formulados para combatir esta situación que estábamos viendo de aumento de la polarización social, del discurso del odio, el aumento de las desigualdades estructurales, todos los fenómenos que han ido acompañando las noticias falsas, una serie de cuestiones que veíamos y compartíamos a pesar de vivir en contextos diferentes. Y al mismo tiempo pensar eso, qué es lo que funciona, cuáles son los desafíos que tenemos, cómo pueden ser superados esos desafíos desde esa perspectiva muy práctica. Y en ese sentido, una segunda motivación de hacer este trabajo, que era un trabajo que quería ser en red, era conectar con más organizaciones, profesionales y personas que compartían esta preocupación con nosotros. Con todas estas ideas en mente, tras una fase de preparación metodológica inicial, en noviembre de 2021 organizamos un seminario de trabajo en el cual convidamos a 25 expertos de todo el mundo que discutieron 12 documentos de trabajo que habían sido a su vez escritos por miembros de la academia, funcionarios públicos y profesionales en el campo de la educación representando distintos países del mundo, desde Finlandia, El Salvador, Colombia, Estados Unidos, Brasil, Ghana, Tanzania, Qatar, Tailandia, España y Ucrania, organizados a partir de un marco metodológico compartido y 4 temas. El primer tema era la cuestión del conocimiento, las actitudes y los valores que los jóvenes necesitan para hacer frente a los desafíos de la creciente polarización, las divisiones identitarias y el retroceso democrático. Un segundo bloque se refería a las metodologías educativas, a las estrategias en la sala de aula para facilitar este tipo de aprendizaje de estas competencias, actitudes, conocimientos. Después un tercer bloque examinaba el tema de la cultura en las escuelas, ¿no? Cómo se crean escuelas que son comunidades inclusivas, que conversan con su entorno, con su comunidad, con escuelas que son diferentes de ellas. Y finalmente un último bloque examinaba o pretendía trabajar más las cuestiones que tienen que ver con las políticas educativas, ¿no? Un poco mirando a ver qué es lo que se está haciendo desde el marco de políticas educativas. El informe final
que fue fruto de esta conversación, comparte un conjunto de ejemplos de distintos lugares del mundo sobre cómo la educación democrática puede ser una respuesta efectiva y esencial ante esa situación de retroceso democrático que el mundo está viviendo y el aumento de la polarización social, y fomentar la creación de sociedades más respetuosas, inclusivas y solidarias. En ese sentido, el informe, que en el chat está colocado el link y también está disponible en nuestra página web y en la página web de Protection Approaches, se está organizado en dos bloques, ¿no? Por un lado hay una parte con evidencias, experiencias de buenas prácticas, de nuevo organizadas en torno a esas 4 cuestiones que fueron debatidas, y luego una segunda parte del informe llama más la atención sobre una serie de obstáculos que dificultan el desarrollo en práctica de ese tipo de educación, que es una educación que muchas organizaciones están intentando promover, ¿no? Y lo que encontramos en esa conversación fue un consenso muy amplio sobre las formas que teníamos de aproximarnos a nuestro trabajo en términos de contenido, pero que había obstáculos que iban más allá de lo que nosotros como organizaciones dentro de nuestro trabajo directo podemos abordar. En ese sentido, un problema inicial tenía que ver con la ausencia de un lenguaje compartido o de un consenso sobre qué es la educación democrática o qué papel tiene la educación para fomentar la democracia en las sociedades contemporáneas. Por otra parte, la existencia de prácticas y procesos aislados, tanto la falta de comunicación entre agentes que están haciendo trabajos semejantes, pero también a nivel de gobierno, escuelas, sociedad civil, esas faltas de comunicación. También hubo un cuestionamiento, una preocupación hacia la falta de sistemas de responsabilización, que tiene que ver, que estaba vinculado al aumento de la influencia de los actores privados de todo tipo en el espacio educativo, ¿no? Y eso qué quiere decir para el juego democrático, quién tiene que hacer esas decisiones sobre qué es y cómo se conforman las políticas educativas. Y finalmente una cuestión de falta de atención y financiamiento estatal a esta cuestión específica, en un momento que, sin embargo, estamos teniendo el summit sobre el transformar la educación en las Naciones Unidas. En fin, en ese sentido, el informe lo que es eso, es un ejemplo de cosas que se pueden hacer, una puesta en relieve de una serie de desafíos, y se convierte más que nada en un instrumento para invitar a otras personas a continuar reflexionando sobre este tema e invitar a hacer parte de esta conversación, ¿no? O sea, en realidad, como ONGs, la idea es intentar llamar la atención sobre esta cuestión y sumar fuerzas, conseguir encontrar más personas que tengan interés en esta temática. Es en este sentido que se nos ocurrió hacer un lanzamiento, hicimos un lanzamiento internacional del informe en mayo. Decidimos hacer una cosa más específica para el continente de América Latina, también por motivos específicos que el Instituto Auschwitz trabaja hace muchos años de forma muy importante en la región a través del programa de América Latina, y nuestro programa, que es el programa de políticas educativas Warren, también ha trabajado en diversos países de la región. En ese sentido, decidimos organizar un evento regional que sirviera como una plataforma para dar a conocer este informe en la región, pero también evaluar su relevancia y contextualizarlo a las cuestiones específicas y las realidades específicas de la región. En ese sentido, también hicimos una especie de pequeña metodología para no llegar y presentar el informe en abierto, y lo que hicimos fue formar un pequeño comité con amigos y socios con los que llevamos trabajando ya muchos años, para identificar una primera contextualización del informe y organizar un evento que fuera más relevante dentro de esa temática amplia de educación y democracia para la región. En ese sentido, quiero aprovechar ya para agradecer a los integrantes de este comité: Iris Jave, Romina Casman, Danilo Bergani, Olga Lucía Zárate Mantilla, Ana María Rodino, Marta Chicharro, Carlos Rodríguez, Celeste Adamoli, Cristina Gómez, Emanuel Can, Rosita Ángelo y Jonathan Karsenbaum, a quienes les invitamos a leer el informe y les compartimos un cuestionario para hacer una primera sistematización temática, después de la cual organizamos una reunión en la que decidimos que había una forma de traer esa reflexión, más que replicar la discusión del informe, era traer esa pauta a partir de 4 temas generadores que considerábamos que eran relevantes desde la perspectiva
de América Latina, y que es lo que da pie a la conformación del panel con 4 expertas que van a estar en breve con nosotros. La primera dimensión es la dimensión económica social. América Latina se encuentra entre uno de los lugares más desiguales e inequitativos del planeta, y cabe preguntarse así cómo los índices de desigualdad y exclusión económica que viven las sociedades del continente repercuten en la salud democrática, y cómo a su vez esta realidad se refleja en los sistemas educativos de la región. Una segunda dimensión era la dimensión político-institucional. ¿Qué realidad política es la que vive el continente y cómo esta afecta al fortalecimiento de la democracia? América Latina tiene problemas compartidos, altos índices de corrupción, debilidad institucional, que se manifiesta en tendencias históricas compartidas como la historia del autoritarismo, la polarización, el populismo, el escepticismo creciente ante las instituciones democráticas. ¿Y cuáles serían en ese sentido los factores más importantes a ser abordados para promover una educación política y ciudadana? Después estaría la dimensión cotidiana en el mundo, y que en América Latina está cada día más marcada por la experiencia de la diversidad. La diversidad ha llegado para quedarse, siempre ha estado, pero cada día es más amplia y variada. Las sociedades contemporáneas son complejas y en ellas viven personas con orígenes, opciones de vida y gustos, inclinaciones muy diferentes. Igualmente, la vida cotidiana de la región está recorrida por diversos tipos de violencias simbólicas y reales que repercuten en la convivencia social. En ese contexto, ¿cómo puede y debe la educación entender esas diversidades y convertirlas en fortalezas? ¿Cómo es posible mediar desde la escuela distintos tipos de violencias, ya sean familiares, escolares, comunitarias, de género u otro tipo? Y finalmente estaba la idea de la dimensión escolar y educativa, más pensando también en las políticas educativas, ¿no? ¿Cómo se hacen las políticas educativas que puedan responder a los desafíos que viven las sociedades de la región? ¿Qué hace falta para que las políticas educativas de la región estén adecuadas a su entorno y puedan responder a esa realidad, contribuyendo a formar ciudadanos comprometidos con la democracia? ¿Qué papel tienen los jóvenes en ese desarrollo y los docentes? ¿Cuáles son los desafíos para promover este tipo de reformas? En fin, eso es un poco para dar un bagaje de cómo hemos organizado este evento. De nuevo, no era presentar el informe simplemente, sino contextualizar la preocupación que surge y que se desarrolla en esa conversación que tuvimos en ese primer momento, para que sea relevante para el contexto específico de la región. Y sin más, voy a pasar a presentar a Romina. Buenos días, buenas tardes, bienvenida. Romina Kasman ha aceptado ser la moderadora de este panel y ella es licenciada en Ciencia Política por la Universidad del Salvador de Buenos Aires y tiene una maestría en Educación Internacional por la Universidad George Washington y una maestría en Economía de la Educación y el Emprendimiento por la Universidad de Delaware. Actualmente es encargada del sector de educación de la Oficina Multipaís de la UNESCO en San José para Costa Rica, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Panamá, y anteriormente fue coordinadora del Programa Regional para la Educación de la Oficina Regional de Educación de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe en Santiago, donde también contribuyó a coordinar la implementación de iniciativas de educación para la ciudadanía mundial. Trabajó anteriormente 7 años en el Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo y Desarrollo Social de la Organización de los Estados Americanos, coordinando iniciativas en educación en valores y prácticas democráticas y de diálogos políticos entre ministerios de educación y otros actores clave. Tiene cerca de 17 años de experiencia en el diseño, implementación y evaluación de programas de educación cívica y ciudadana y temas relacionados en los ámbitos de organismos internacionales y sociedad civil, así como también en el desarrollo de procesos de formación en dichos temas para educadores, estudiantes y hacedores de política y en la preparación de materiales educativos. Creo que no podríamos estar en mejores manos. Romina, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por estar aquí, y te dejo, the floor is yours. Muchas gracias, muy buenos días para todas y todos. Para mí es un honor estar aquí. Muchas gracias, Clara, y muchas gracias también a todo el equipo, a todo ese comité que ella mencionó, de personas que la mayoría he conocido a lo largo de la vida y que he tenido el honor de poder escucharlas, de poder en algunos casos trabajar con ellas y aprender. Muchas gracias también al Instituto Auschwitz
Por poner además este tema, Clara mencionaba en el marco de la Cumbre de Transformación de la Educación que acaba de terminar, que fue una cumbre en Nueva York que involucró a las más altas autoridades, jefes de Estado, de Gobierno, ministros de Educación, y también los actores más importantes del sector privado, sociedad civil, organismos internacionales, todos haciendo o poniendo a la educación en el centro de la recuperación. Y yo solamente quiero avanzar un poco más en esos mensajes y decir que la educación para la democracia, digo, y este esfuerzo que hace el Instituto Auschwitz, y que todas y todos estamos aquí, y las personas que participan en este panel y aquellos que están conectados, sabemos que la educación para la democracia es un derecho humano, que la educación para la democracia es parte del derecho a la educación. No puede ser de otra manera. Lo reconoce la Agenda de Educación 2030, el ODS 4, la Meta 4.7, habla de la educación para ciudadanía mundial, desarrollo sostenible, derechos humanos, etc. Entonces, tenemos hoy más que nunca, más que antes, el marco para poder hacer esta afirmación. Y esto también es corolario y es resultado de todo el trabajo que todas y todos los que estamos aquí y otros que no están, pero que han dedicado su vida a este tema. Entonces yo creo que este es un momento único, la presentación de este informe ocurre en un momento único, la educación para la democracia debemos ponerla, insistir y profundizar su importancia para la transformación de la educación. No hay transformación de la educación si esto no está, y además si no ponemos en la mesa que esto es parte del derecho a la educación. Entonces, sin más, quiero presentar a las panelistas. Voy a leer primero una biografía de ellas y posteriormente vamos a pasar a las preguntas. En cuanto a la lectura de las biografías, yo quisiera que todos puedan estar atentos a eso, no solo para conocer quiénes son, pero es que cada una de ellas es una trayectoria de vida desde distintos sectores dedicadas a esto. Y eso en sí mismo me parece muy interesante, me parece que es una sección aparte de esta conferencia. Entonces, voy a comenzar. En primer término, voy a presentar a Cristina Gómez Justo. Ella es magíster en Ciencias Sociales con orientación en Educación por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la FLACSO, es abogada de la Universidad de Buenos Aires, con especialización en Derecho Internacional Público. También realizó diversos trayectos de especialización y formación en Educación y Derechos Humanos en universidades como la Universidad Pontificia Javeriana, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, la Escuela Internacional Yad Vashem Israel, Instituto Auschwitz para la Prevención de los Genocidios y Atrocidades Masivas, Polonia, Francia. Ella también trabajó en proyectos y áreas educativas en la Subsecretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, en el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires. También coordinó el programa educativo del Parque de la Memoria, Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado, entre los años 2011 y 2015, y fue también coordinadora de la propuesta de capacitación docente del programa de educación memoria del Instituto Nacional de Formación Docente entre 2015 y 2018. Actualmente, ella coordina el programa de Educación y Memoria del Ministerio de Educación de la Nación. Bienvenida. Giovanna Modé, otra de nuestras panelistas, ella trabaja desde hace más de una década con políticas internacionales de derechos humanos, derechos de la niñez, migración y educación, como investigadora, consultora y miembro del equipo de coordinación ejecutiva de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, una red internacional que, como nos explicaba Clara, tiene la sede en San Pablo. Y dentro de la CLADE, actualmente, ella es coordinadora de políticas y programas, y como tal participó activamente en procesos de incidencia de la sociedad civil hacia la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y también más recientemente en su seguimiento e implementación en América Latina y Caribe. Ella también participó en la creación e implementación del Observatorio Regional de Educación Inclusiva, una iniciativa conjunta de CLADE, CEPAL, OEI, UNESCO y UNICEF. La señora Modé tiene además estudios de maestría y de doctorado en Sociología de la Educación por la Facultad de Educación de la Universidad de San Pablo, en el programa de investigación, educación y ciencias sociales, desigualdades y diversidad. Y sus temas de investigación incluyen educación, derechos humanos, migración internacional, y tiene varios artículos, informes y libros publicados. Asimismo, forma parte del Ryoichi
Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund desde el año 2009, así como también es miembro del Centro de Estudios Africanos, Asiáticos y Latinoamericanos de la Universidad de Lisboa, donde fue investigadora visitante. Seguidamente me complace presentarles a la señora Olga Zárate Mantilla. Ella tiene estudios de maestría en desarrollo humano de la Flaxo en Argentina, es comunicadora social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, y como consultora ha liderado proyectos de fortalecimiento de organizaciones sociales y solidarias con el PNUD, con el Programa Nacional de Naciones Unidas para el Desarrollo, también de la promoción de la participación de niños, niñas y adolescentes, y la promoción para el ejercicio de los derechos humanos. En el Ministerio de Educación de Colombia fue parte del equipo que lideró la descentralización del sector educativo, fue directora de calidad de la educación preescolar, básica y media, líder de la implementación de procesos de la promoción de la participación estudiantil en el marco del Parlamento Juvenil del Mercosur, del fortalecimiento del Sistema Regional de Evaluación y Desarrollo de Competencias Ciudadanas, el SREDEC, en donde estuvieron involucrados países como Colombia, Costa Rica y México, también de la implementación del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y de la Cátedra de la Paz. En la actualidad, Olga forma parte de la Red Latinoamericana de Educación sobre el Holocausto y los Genocidios y de la Red de Educación para Ciudadanía Mundial de América Latina y el Caribe, y es coordinadora nacional de programas transversales, desde donde lidera procesos y estrategias de formación para la ciudadanía y el desarrollo socioemocional de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, así como de sus educadores. Finalmente, tenemos el gusto de tener a Patricia Ames Ramelo. Ella es doctora en Antropología de la Educación por la Universidad de Londres y licenciada en Antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es profesora principal del Departamento de Ciencias Sociales e investigadora del Centro de Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas y Antropológicas de esa universidad. En los últimos 4 años se desempeñó como directora de la carrera de Antropología en esta misma universidad también. Coordina el Grupo de Investigación Edades de la Vida y Educación y el Grupo de Trabajo Claxo Educación e Interculturalidad. Sus investigaciones abordan la problemática educativa y formativa de niños y jóvenes, tanto en contextos rurales e indígenas como en contextos urbanos, con especial atención a la interculturalidad, la equidad de género y el uso de las tecnologías. Sus estudios se han publicado en libros y revistas nacionales e internacionales. Es investigadora RENACIT, Grupo Carlos Monge Medrano de nivel 3. Actualmente es consejera del Consejo Nacional de Educación. Como ustedes habrán visto, tenemos realmente un panel con personas con una trayectoria, con una historia de compromiso en este tema, así que les agradecemos mucho por estar aquí. Entonces, vamos a empezar, ¿sí?, con nuestra primera panelista, que es Giovanna Modé, a quien voy a invitar a reflexionar sobre algunas preguntas. Para cada una de ellas hemos preparado algunas preguntas y ellas tienen una presentación, más o menos, esto para que el público lo sepa, entre unos 7 y 8 minutos cada una va a comentar las respuestas a estas preguntas sobre las cuales las hemos invitado a reflexionar. Antes de leer las preguntas y darle la palabra, yo sé que se han unido muchas personas en estos últimos minutos, volver a darles la bienvenida y agradecerles mucho por su participación y su compromiso de hoy, invitarlos también a hacer preguntas si les van surgiendo, porque al final tenemos un espacio para eso. Así que desde todas partes donde se conecten, muchísimas gracias por estar. Entonces voy a invitar a la señora Giovanna Modé para que nos cuente sus reflexiones acerca de, bueno, cómo, digo, en esta región, ¿no?, en América Latina, que es la región más desigual del mundo, ¿no?, y que esto tiene consecuencias directas, por supuesto, en los sistemas educativos que afectan a la plenitud democrática. Entonces quisiéramos preguntarle, reflexionar, cómo los índices de desigualdad y exclusión económica que viven las sociedades del continente repercuten en la salud democrática, y cómo a su vez esta realidad se refleja en los sistemas educativos de la región. Asimismo, cómo las políticas educativas, y en particular la educación para la ciudadanía democrática, pueden contribuir a conformar modelos de desarrollo más equitativos, con más justicia social y democracia. Entonces, le invitamos a la señora Modé. Por favor, el piso es suyo. Adelante.
Muchísimas gracias. ¿Me confirma si me escuchan, Romina? Perfectamente y la vemos muy bien, muchas gracias. Está muy bien. Bueno, muy buenos días, buenas tardes según el caso. Quisiera agradecerles muchísimo esa invitación. Es una alegría aquí participar con ustedes, saludarles también a todas las personas que acá nos acompañan y felicitarles especialmente por ese informe y esa iniciativa, yo diría tan necesaria, ¿no? O sea, tan importante que hoy nos convoca. Una preocupación aquí que si bien no es nueva, ¿no? O sea, no podría ser más vigente, pertinente, casi vital, ¿no? En nuestros tiempos. Entonces, desde la CLADE, o sea, la campaña latinoamericana por el derecho a la educación, es una preocupación que de hecho nos convoca muchísimo. Y aquí, entre tantas posibilidades, ¿no? De entradas, de selección, de qué decir, qué compartir aquí con ustedes, yo voy a hacer una brevísima reflexión en esos minutos para ir como sumando a nuestro panel, ¿no? Pensando más de manera panorámica en nuestra región latinoamericana y caribeña, que es siempre un ejercicio también de mucho cuidado, porque vivimos situaciones heterogéneas, ¿no? Como sabemos, pero con denominadores comunes, ¿no? Entonces voy con esa entrada aquí tan desafiante, ¿no? Y tan histórica de nuestra región, que son las múltiples desigualdades históricas que tenemos, y que más bien se han profundizado, se han agudizado en la pandemia, ¿no? Entonces, es un tema ya, o sea, conocido y documentado, sin embargo, cada vez que miramos los datos acá con cuidado, sigue desafiándonos muchísimo, ¿no? Entonces, aquí a comenzar por, si miramos los datos mismos de acceso, ¿no? De entrada y conclusión, siempre que hay datos disagregados, ¿no? Eso es un detalle también muy importante, ¿no? Ellos muestran que las oportunidades educativas, según las condiciones socioeconómicas, de raza, de etnia, de género, de origen, ubicación geográfica, son desiguales, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener muy presente, igual que los varios obstáculos a las personas con discapacidad, los datos son muy marcados en ese sentido, ¿no? Las personas migrantes o refugiadas, entre tantos otros sujetos colectivos. Aquí para mencionar algunos poquísimos ejemplos con números, si miramos, por ejemplo, el informe de UNESCO del año pasado, ¿no? Que trae los datos más frescos, el quintil más rico de la población comparado con el más, ¿no? Acá el de menor ingresos, el más rico va a tener 5 veces más probabilidades de finalizar la educación secundaria. ¿No? No es un dato menor, eso es algo muy central que tenemos que tener presente, ¿no? Y igual, en buscar entenderlo a la luz, o sea, de cómo esos distintos marcadores también de género, raza, etnia, se cruzan, se suman, ¿no? En un determinado espacio, una localidad, y a partir de ahí formular respuestas, ¿no? O sea, también a partir de ese abordaje interseccional, ese aporte tan imprescindible que nos dejan los múltiples feminismos, incluyendo de nuestra región, particularmente de mujeres negras. Bueno, acá con la pandemia se suman nuevos desafíos, ¿no? No es que los anteriores desaparecen, ellos profundizan y además vienen otros. Uno de los más evidentes, la brecha digital. Acá hay algunos datos de CEPAL, por ejemplo, si miramos solo entre niños de 5 a 12, para tener un ejemplo muy concreto, estamos hablando de casi la mitad que no tiene acceso a la conectividad, ¿no? O sea, también, y eso otra vez, ahí mirar con más detalle la situación en cada localidad, si vamos a zonas rurales, por ejemplo, o marginadas ahí, de bajos ingresos de Bolivia, El Salvador, Paraguay, Perú, llegamos a un 90%. ¿No? Fácilmente llegamos a un 90%, entonces eso introduce también como condición para la realización del derecho humano a la educación una urgencia, ¿no? De políticas ahí de democratización de conectividad, pero obvio con énfasis, ¿no? En las zonas urbanas marginales, rurales, amazónicas también, ¿no? Entonces se trata ahí de todo un nuevo vocabulario que tenemos que, desde las políticas públicas educativas, también incorporarlo, ¿no? Que no incluye solo cerrar la brecha, sino que también la creación de plataformas abiertas, protección de datos, es decir, hay todo un universo basado en derechos, ¿no? De la vida digital también, que hay que no entraremos en él en ese momento, pero tenerlo presente ahí también en nuestros múltiples desafíos. Más allá del acceso, como sabemos, entonces también la persistencia observada, documentada, ¿no?
desde la voz, documentada, digo, en diversas investigaciones, desde la voz de los sujetos, en ese caso, estudiantes, docentes, que muestran, o sea, las múltiples expresiones de discriminaciones, de racismo en los ambientes escolares, la persistencia de esa lógica, ¿no? En donde justamente deberían sentirse seguros, en donde justamente queremos que esté ese impulso transformador. No quisiera dejar de recordar, además, o sea, un dato que es importante para esa mirada más regional nuestra, que ese tema creció mucho en la preocupación de la agenda regional, ¿no? O sea, hablando tal vez final de los años 90, 2000, en adelante, eso comienza a tener una profusión, o sea, de investigaciones de organismos regionales, ¿no? O sea, también desde los ministerios, desde las universidades, organizaciones de sociedad civil, mucho más diagnóstico, evidencia, eso obviamente es un primer paso como que fundamental, y sí también hemos observado en las últimas décadas, ¿no? Sobre todo después de los 2000, por ahí, hay ciertos avances, ¿no? Con relación a las... también acceso y conclusión, pero también, de otro lado, formulación de leyes y políticas que buscaban garantizar, ¿no? Desde paridad de género hasta también acceso de grupos específicos, como el caso más de las personas con discapacidad, también legislación específicas con cuestión a los pueblos indígenas, es decir, al mismo tiempo que un movimiento grande, ¿no? Y de aportar directamente a los currículos, ¿no? Que es un tema también fundamental, incluyendo, por ejemplo, la cultura e historia afro-latinoamericanas, indígenas, hasta ese momento muy ausentes, ¿no? Y muy invisibles. Y no es tanto tiempo si pensamos históricamente dentro de nuestros sistemas educativos. O, por ejemplo, todos los varios intentos de incluir a la ESI, la educación sexual integral, no sin resistencia, como sabemos en los currículos, ¿no? Yo recupero un poco ese panorama también de avances, ¿no? En las políticas, me parece importante, porque entre avances y retrocesos, ¿no? Esas experiencias nos muestran, ¿no? Que la complejidad del giro que queremos hacer, ¿no? O sea, entonces que eso depende no de acciones puntuales, sino más bien de un compromiso renovado, ¿no? Que pasa por desarrollo de leyes, no solo, obvio, ¿no? O sea, también de políticas públicas, cambio curriculares, formación docente, financiamiento suficiente, ¿no? Y especialmente, yo diría, pasa por una intencionalidad, ¿no? Una orientación, un compromiso de ruptura con los procesos que vienen de lejos, que conocemos muy bien, que se mezclan con la propia historia de nuestros pueblos, ¿no? De la constitución de nuestros estados latinoamericanos y caribeños, con sus lógicas coloniales, racistas, patriarcales y proyectos excluyentes finalmente, ¿no? O sea, aquí, pese a esos avances que comentaba, nunca sin resistencias, ¿no? En los últimos, yo diría que tal vez la última década, especialmente los últimos 5 años, ahí hemos observado, y ha sido tema de muchísimo debate, también Clara lo mencionaba al inicio, no solo resistencia a esos avances, sino que retrocesos, ¿no? Y eso ahí nos desafía mucho más. El recrudecimiento del racismo, el fortalecimiento de los fundamentalismos, posiciones totalitarias. Entonces, claro, la llegada de la pandemia coexiste con ese contexto sumamente retador, ¿no? Y por ello decía al inicio, entonces, que la iniciativa, el informe, ese esfuerzo aquí, viene en un momento muy oportuno. Ya veo Romina me haciendo la seña que voy terminando, termino rápidamente aquí, con solo 2 ideas a modo más de pensando en horizontes, ¿no? Uno es que pensar en un camino en que no solo están puestas las condiciones de igualdad, que ya es todo un reto, pero radicalizar también el acceso a la voz, ¿no? La participación, a la palabra, eso es fundamental. Involucrando a estudiantes, a docentes, pero también asumiendo que hay muchas miradas, ¿no? Mucho conocimiento que fueron dejados de lado en nuestros sistemas escolares, y que más que nunca los necesitamos, ¿no? No es solo una razón de justicia epistémica, de conocer los distintos conocimientos de nuestros pueblos que no conocemos, sino más bien porque hay muchos que están mucho más conectados con el cuidado con la vida en el planeta, ¿no? O sea, con la promoción de la dignidad, y que es una necesidad hoy en día.
y de contarles finalmente que desde la CLADE, o sea, es una apuesta de transformación que deseamos verla, luchamos mucho por ella desde nuestros sistemas públicos de educación, ¿no? Que más que nunca deben ser fortalecidos con todas las condiciones necesarias como un espacio de encuentro y construcción colectiva de posibilidades y propuestas concretas. Aquí me quedo, Romina, muchísimas gracias y a la orden para el debate. Muchísimas gracias, Giovanna. Muchísimas gracias por todas esas ideas, esas propuestas. Voy a invitar a Cristina Gómez, por favor. A ver si estás. Hola, Cristina, de nuevo. Hola, Romina, ¿se escucha bien? Se escucha perfecto. Entonces, buenísimo. Cristina, para que nos compartas una reflexión, ¿sí?, acerca de algunas preguntas que te hemos compartido, es acerca de, bueno, una de las cuestiones que resalta el informe es la necesidad de pensar en los currículos de forma contextualizada con relevancia y pertinencia. En este sentido, Cristina, ¿cómo crees que deben desarrollarse los planes de estudio y la pedagogía como herramientas para promover los valores democráticos y fomentar la participación ciudadana? En el marco de estos planes de estudio, ¿qué temas o cuestiones deberían ser abordadas de forma prioritaria? ¿Y cuáles son las principales competencias y habilidades que se deberían fomentar? Esto ya para el final de tus reflexiones, ¿se podría tener un perfil de ciudadano regional democrático? ¿Es deseable? ¿Sería bueno tenerlo? ¿Cuáles de las anteriores competencias, habilidades, características debería tener? Y finalmente, sé que es muy ambicioso todas estas preguntas, ¿qué papel deberían tener las y los jóvenes y el conjunto de la sociedad en la creación de estos programas? Son muchas preguntas para muy pocos minutos, pero sabemos que con toda tu experiencia y trayectoria vas a hacer la mejor, no síntesis, contribución y aportes para seguir la discusión. Adelante. Bueno, muchas gracias, Romina. Buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Reitero también, como hizo Giovanna anteriormente, el agradecimiento y la oportunidad de estar participando de este encuentro. Agradecer también el informe, ¿no? Porque el informe en definitiva nos ha movilizado a todos y a todas nosotros desde nuestros lugares de trabajo, nos ha llamado a repensar estos temas que hoy nos convocan en el encuentro. Por supuesto, agradecer la invitación a la lectura, ¿no? y a compartir con otros colegas de la región, intercambiar ideas, sobre todo. Bueno, como decías, Romina, son muchísimas preguntas. Yo lo que hice es tratar de pensar algún aporte, como vos bien decís, para poder seguir pensando, ¿no? Porque la invitación que nos hace el Instituto Auschwitz es a seguir pensando, a seguir encontrándonos, y a seguir pensando qué nos pasa específicamente en la región, ¿no? Una región, como bien decía, y agradezco la presentación primero de Giovanna, atravesada por la desigualdad, ¿no? Creo que ese es el eje clave que nos va a tener que atravesar a cada una de las ponencias y que hemos estado pensando, para poder desarrollar algunas ideas. En relación al currículum, nosotros sabemos, todos los que estamos acá, o no, si no lo sabemos, lo podemos pensar al currículum como, ¿no?, un ámbito de profundos debates, ¿no?, de profundos debates y también de disputas sobre muchos aspectos, disputas vinculadas al poder, sobre los sentidos del pasado, sobre los sentidos del presente, disputas que se actualizan con los contextos sociales y políticos. Entonces todo lo que es una reforma curricular o un cambio curricular es un proceso complejo, ¿no? Es un proceso complejo que lleva mucho tiempo, que lleva muchas discusiones y está involucrados distintos actores sociales con distintos intereses que se ponen en juego en esa disputa sobre el currículum. Como bien dice el informe, se sugiere la idea de un currículum contextualizado, ¿no? Y ahí, bueno, pensar qué entendemos por un currículo contextualizado. Desde mi punto de vista, un currículum contextualizado es un currículum que, más allá del nombre que le pongamos, ¿no?, acá vamos a usar este término contextualizado, siempre pensamos al currículum como desde mi punto de vista, como una herramienta para intervenir en la realidad social, ¿sí? O sea, el currículum tiene que ser una herramienta de transformación y de intervención en la realidad social. Y tomando un poco la exposición de Giovanna, creo que centralmente en nuestro contexto actual debe ser una herramienta para intervenir sobre las desigualdades. En ese sentido, es un currículum que va a buscar, como todo currículum, ¿no?, una articulación entre saberes pedagógicos, saberes disciplinares,
pero que también, si pensamos en un currículum contextualizado, tiene que tener una activa participación de los docentes, ¿no? No solo en el diseño, sino en cómo ese currículum que establece lineamientos, que establece pautas, que establece estrategias, es tomado por los y las docentes para hacer algo concreto en el aula. También me parece que cuando pensamos, o seguramente habrá distintas miradas sobre lo que entendemos por currículum contextualizado, obviamente hay distintos autores que usan este término, a mí me gustó pensar o traer para este debate la idea que el currículum contextualizado es el que se pregunta por el sentido de la educación, ¿no? Cuando decimos sentido por la educación, el sentido más profundo de la educación, ¿no? Muchos de los debates curriculares están atravesados por puros tecnicismos, ¿no? Todos los que atravesamos o participamos de procesos de diseño curricular, sabemos que hay esa disputa de sentidos, de intereses, de posiciones, que no pueden ser meramente epistemológicas, ¿no? Eso es lo que quería traer, ¿no? No pueden ser solo posiciones que se discutan en el sentido de, bueno, ¿en qué posición teórica me sitúo? Sino que la pregunta tiene que ser más profunda. La pregunta es por el sentido de la educación en un contexto atravesado por la desigualdad. Entonces, si yo tengo en el horizonte ese objetivo, tengo que hacerme otro tipo de preguntas desde mi rol como técnico, ¿no? Como técnico o como especialista en didáctica o especialista en la disciplinar. Entonces ahí me parece que el currículum contextualizado tracciona en ese sentido, ¿no? En poner en el centro las preguntas más profundas, las preguntas más esenciales. Y en ese sentido, no olvidar, o este currículum lo que hace es traccionar para pensar, ¿no?, el compromiso ético y político que tiene la educación, ¿no? Esencialmente que muchas veces en estas discusiones curriculares, que se vuelven excesivamente técnicas, reitero, se pierde que la educación tiene una potencia transformadora y es una herramienta para intervenir en la realidad social, y como vos decías, Romina, al principio, es un derecho que nosotros debemos garantizar como agentes estatales, y la sociedad en su conjunto debe responsabilizarse porque este derecho sea garantizado, ¿no? Después podemos discutir y pensar muchas formas que puede adquirir el currículum, ¿no? Ahí hay un montón de especialistas en todo el mundo que nos dan un montón de ideas para pensar el currículum, organizado en núcleos de aprendizajes priorizados, contextos problematizadores, en problemas, en capacidades, habilidades, ¿no? Hay una serie de ideas o de posicionamientos pedagógicos que nosotros podemos tomar. Ahí en ese sentido no me gustaría posicionarme en ningún lugar, porque digamos eso va a ser una decisión propia de los procesos curriculares de cada uno de los países. Pero sí por eso poner en el centro aquellas preguntas más centrales o aquellos objetivos más centrales que nos hagan pensar esa decisión técnico-pedagógica de esta perspectiva también ético y política. Lo que sí me parece que tenemos que poner sobre la mesa cuando estemos pensando en un currículum, y estemos pensando en una educación democrática, es que ese currículum tiene que estar atravesado por algunos enfoques ineludibles, diría yo, ¿no? Ineludibles en el sentido de que no puede perderse de vista un enfoque de los derechos humanos, ¿sí? Ese enfoque tiene que estar presente y centralmente tiene que estar presente en conexión con lo que decía Giovanna hacia el final, en pensar al sujeto de la educación como un sujeto de derecho, ¿no? Niños, niñas y jóvenes y niñes que tenemos frente en las aulas, que son sujetos de derecho, que tienen una autonomía progresiva, que tienen capacidad de participar y de tomar decisiones. ¿Sí? Y en ese sentido se conecta con algunas de las preguntas que venían más hacia el final, que tiene que ver con qué lugar le damos a la participación de niños, niñas y adolescentes en las decisiones, ¿no? En algunas decisiones de su trayectoria educativa, en definitiva, de su experiencia educativa. Y a mí me parece que ese enfoque tiene que estar presente, ¿no? Tomemos la decisión que tenemos, es un currículum por habilidades, por problemas, por núcleos conceptuales, ¿sí? Hay que tomar tiene que aparecer. La otra perspectiva que sí tiene que aparecer, y que también la mencionó la colega anteriormente, es la de la diversidad, ¿sí? O sea, tenemos que volver a poner estos enfoques sobre la mesa, y sobre todo por la diversidad, como decía bien Clara al principio, una diversidad que siempre estuvo en Latinoamérica y que estuvo invisibilizada, de todo tipo, ¿no? Las diversidades en todo su abanico de posibilidades, y que tiene que ver también con la construcción de sujetos, ¿no?, en los cuales sean reconocidas sus identidades diversas, ¿no? Y ahí, por supuesto, aparece la idea de la interseccionalidad, ¿no?, para pensar a cada uno de los sujetos. El otro enfoque que me parece que no puede estar ausente es el enfoque de la inclusión teniendo en cuenta
a las personas con discapacidad, que estén incluidas en los sistemas educativos y que estén visibilizadas en todos los aspectos de la vida social. Después hay una pregunta por los temas. Eso, bueno, eso me parece que da más para una discusión, porque ahí podría decir una infinidad de temas y, bueno, todo el mundo se va a enojar y va a decir, no, pero es más importante la matemática, es más importante la lengua, es más importante las ciencias sociales. Me parece que ahí, un poco Giovanna dijo algo que es interesante, es que hay mucho conocimiento que es relevante, que en general todos los sistemas educativos entra algún tema, ¿no? Lo que tenemos que discutir me parece que son los enfoques, estos enfoques que nos permiten pensar en otra clave, los temas clásicos y los nuevos temas. Pero también centrar los temas de manera contextualizada. ¿Esto puede pasar, Romina? Un poquito. Bueno. Como un minuto tendríamos como un minuto. Bueno, así que lo de los temas lo vamos a discutir en otra sesión, pero sí, bueno, dejar que eso es un problema. Me parece que si nos centramos más en los enfoques o las perspectivas que tienen que atravesar el currículum, podría ser más interesante. Lo que me parece sumamente relevante, teniendo en cuenta la desigualdad y lo que ha dejado la pandemia, es pensar en una escuela que pueda alojar a las infancias, a las niñeces, a las adolescencias, y pensar también que la escuela, si bien tiene que ofrecer algo distinto, ¿sí?, a las experiencias por ahí cotidianas, que muchas veces son dolorosas, traumáticas, o en condiciones muy desfavorables, también la escuela está inmersa en sociedades muy desiguales, entonces tendríamos que pensar también en algunos acuerdos básicos, ¿no?, a nivel regional, a nivel de cada uno de los países, para elevar el nivel de vida de las personas, ¿no?, una garantía mínima de derechos, para que también los temas en la escuela, o las preguntas que vamos a traer a la escuela, sean relevantes. Lo último que digo, Romina, pero más que nada para dejarlo planteado, porque tampoco vamos a llegar en relación al tema de las habilidades, yo no soy muy a favor de la idea de las habilidades y las competencias, siempre y cuando se las deje por fuera, o no se las pueda relacionar con los contenidos educativos o con los temas disciplinares, pero me parece que cuando hablamos de las habilidades del futuro y hablamos de algunos objetivos que nos planteamos a nivel regional, a nivel global, tenemos que pensar también en qué futuro estamos pensando, qué futuro nos imaginamos. Porque a veces hablamos de las habilidades del futuro muy desconectadas de las realidades, que son muy diversas en el planeta y muy diversas en la región. Así que bueno, planteo todo esto, me quedó como un par de cosas para decir, pero las retomamos en otro momento. Muchísimas gracias por el espacio. No, muchas gracias, Cristina. Y hay una pregunta que quizás la podemos retomar hacia el final, en la última ronda conjunta, es la posibilidad de pensar un ciudadano regional. Pero ahí te la dejo, y también aquí lo dejo en el chat. Veo que ya nos están dando unas preguntas, pero también si quieren pensar sobre eso, me parece algo interesante. Bien, vamos entonces a invitar a Patricia Ames. Por favor, Patricia, si estás por ahí. Muy bien, bienvenida. Y bueno, para la reflexión hemos pensado conversar con Patricia, preguntarle acerca de, bueno, a ver, el informe es la comprensión sobre la diversidad y la necesidad de vivir armónicamente con el otro, son identificados como desafíos y oportunidades. Entonces, en este sentido, ¿cómo puede y debe la educación entender la diversidad de las sociedades contemporáneas y promover su respeto, reconocimiento y valor, para convertirlas en fortalezas en el contexto de la región? ¿Cuáles son para vos los mayores desafíos en este sentido, y cómo es posible mediar, abordar y resolver desde la escuela distintos tipos de violencia, familiares, escolares, comunitarias, de género u otro tipo, que afectan este respeto y reconocimiento por la diversidad? Muchas gracias, Patricia, bienvenida. El piso es tuyo y voy a estar haciendo señas también. Gracias. Muchas gracias, Romina, y muchas gracias por la invitación a compartir este espacio tan interesante de una discusión que es también tan necesaria, ¿no? Efectivamente, tú mencionabas que la diversidad y la vida en común con el otro son desafíos y oportunidades, ¿no? Y el informe lo deja muy claro. Quisiera empezar por mencionar que es una gran oportunidad porque vivimos en un mundo de gran movilidad humana que ha convertido pues, a los pueblos y las ciudades en lugares de interacción multicultural a una escala global, ¿no?
Pero también es necesario recalcar que la diversidad no es algo nuevo, ¿no? Es un hecho de la realidad en la historia de la humanidad, en nuestra región, en el mundo, ¿no? La humanidad es diversa y sin embargo muchas veces la diversidad sigue viéndose como un problema, no como un hecho en sí, sino como un problema y menos aún como una riqueza. Entonces creo que un primer paso es cambiar esa manera de ver la diversidad como problema, ¿no? Y reconocer la importancia que tiene y lo mucho que puede aportar al desarrollo de las personas y de las sociedades. Esto no es sencillo porque existen, como ya lo has indicado, importantes desafíos, ¿no? En muchos lugares la diversidad se experimenta con temor, con incomprensión, como amenaza. Y esto lleva a situaciones de rechazo, desencuentro e incluso violencia, a la que me voy a referir en un momento. En la escuela pasa lo mismo que en la sociedad, como ya venía diciendo Cristina, ¿no? Pero en la escuela tenemos la oportunidad de educar para enfrentar ese temor, ese rechazo, esa falta de comprensión y de conocimiento, ¿no? Y es una oportunidad que creo que no debemos desaprovechar, ¿no? Sin embargo, los desafíos que atravesamos no son menores, ya lo han ido mencionando las colegas que me antecedieron, son producto también de las historias de nuestras sociedades, ¿no? Yo resaltaría 3 desafíos que me parecen los más apremiantes en la región, que son la desigualdad, el racismo y la discriminación, ¿no? Giovanna ya explicó con más amplitud el tema de la desigualdad. La región de América Latina se reconoce como una de las más desiguales del planeta, y en nuestros países la desigualdad se mezcla a menudo con la diversidad, ¿no? Entonces los grupos, las personas vinculadas, por ejemplo, ¿no? Con los pueblos originarios o afrodescendientes, como nos mencionaba Giovanna, tienen más posibilidades de encontrarse en situaciones de pobreza, de acceder a menores niveles de educación o de atención en salud, ¿no? Y creo que es importante recalcar que no ocurre por una decisión individual o grupal de las personas que pertenecen a estos grupos, ¿no? Sino por un conjunto de factores vinculados a una larga historia de colonialismo, de despojo de tierras, de recursos y marginación también del acceso a los servicios estatales que los colocan hoy en esta situación, ¿no? Más ampliamente, el colonialismo tanto metropolitano como interno que ha vivido en la región se ha impregnado a la sociedad y la cultura con actitudes de discriminación y racismo que se perciben en diversas esferas y se viven cotidianamente en la interacción entre las personas. De manera que resulta doblemente desafiante recuperar el respeto por la diversidad, por ejemplo, la diversidad étnica y cultural, si ésta sigue siendo maltratada, marginada o ignorada, ¿no? No es raro encontrar, por ejemplo, que se atribuya estas situaciones de pobreza que atraviesan grupos y personas a las que ya me referí, a su cultura, entre comillas, ¿no? Olvidando el trasfondo histórico y socioeconómico que los coloca en esa situación. No es diferente tampoco el caso de las mujeres, ¿no? En una región donde también la desigualdad de género se expresa violentamente, ¿no? A menudo se confunde la causa con la consecuencia, ¿no? Por ejemplo, cuando se expone un hecho como la menor presencia de mujeres en puestos de poder en el mundo empresarial, político o educativo, no son raras las reacciones que lo atribuyen a su género. Son mujeres, no tienen X, Y o Z, ¿no? Habilidades donde mando, autoridad, liderazgo, etcétera, que sí tendrían los hombres supuestamente, ¿no? Pero esta explicación deja de lado que precisamente por ser mujeres se les ha excluido históricamente de espacios y oportunidades para ocupar estos puestos en primer lugar, muchas veces más allá y al margen de sus habilidades y sus méritos. Pero como lo decía al inicio, creo que la escuela nos ofrece oportunidades para trabajar la diversidad en las aulas, y a eso también me quería referir usando esa estructura que propone el documento, ¿no? Por ejemplo, frente al desconocimiento y la falta de comprensión, podemos ofrecer conocimientos, ¿no? Comprender la diversidad, cómo se produce esta diversidad histórica, social, culturalmente, ¿no? A través de proyectos de aprendizaje podemos indagar por la situación de un colectivo particular, incluir otros conocimientos, incorporar los conocimientos de otros pueblos que no son pues hegemónicos o dominantes en el currículum nacional, pero que son parte también de la construcción de esa nación muchas veces multicultural o pluriétnica que vivimos en nuestra región, ¿no? Frente al rechazo y el temor podemos trabajar en actitudes y en habilidades que fomenten una actitud de respeto, el deseo por conocer otras habilidades, otros conocimientos, otras culturas, otros grupos humanos, ¿no? Desarrollar habilidades de empatía con personas que son diferentes, y creo que la participación es clave también, y la participación desde diversos lugares y espacios, posiciones y roles dentro de la escuela
para tener esa experiencia también de dialogar con el otro en distintas circunstancias, ¿no? En cuanto a las pedagogías y las prácticas pedagógicas, evidentemente no basta con que el contenido se diversifique si vamos a continuar con prácticas pedagógicas autoritarias, memorísticas, que tratan a todos los alumnos como un grupo homogéneo, ¿no? Para reconocer la diversidad en el aula y en la sociedad tenemos que modificar nuestras prácticas pedagógicas de manera que reflejen esta apuesta. Pedagogías flexibles que se adapten a la diversidad, proyectos de investigación que motiven la curiosidad por conocer y aprender del otro, con autonomía, con respeto, con responsabilidad. Esos son comportamientos que a la vez modelan lo que esperamos desarrollar en nuestros alumnos como ciudadanos, ¿no? No podemos tratar los 12 años como subordinados en una relación vertical y jerárquica y esperar que mágicamente al cumplir 18 años actúen como ciudadanos democráticos, ¿no? Tenemos que construir desde un inicio actitudes y valores que esperamos que puedan desplegar tanto en el presente, en la escuela, como en el futuro, en la sociedad. Y la relación pedagógica es una oportunidad para ello, ¿no? También quería referirme a las escuelas como comunidades, ¿no? Porque el documento señala la importancia de ver las escuelas como comunidades y en su relación con la comunidad de la cual forman parte, y no podría estar más de acuerdo con eso. La comunidad educativa es, por un lado, un pequeño universo social donde los docentes, los directivos, los estudiantes, los padres, las madres, el personal de apoyo interactúan frecuentemente por varios años, ¿no? Entonces crean también un sentido de comunidad, pero no es un mundo cerrado al mundo, es parte de una comunidad y un territorio específico, se ve atravesada también por políticas de alcance local, regional y nacional, y por eso también es fundamental entender la escuela en su contexto y también involucrarla con ese contexto, ¿no? No encerrarla o apartarla de él. El documento presenta algunas experiencias en ese sentido y creo que América Latina tiene múltiples ejemplos de que esto puede y debe hacerse, ¿no? Por mencionar pequeños ejemplos, ¿no? Hay proyectos de biohuertos escolares o clubes de agroecología que además de investigar terminan reforestando el barrio, la comunidad, proyectos de lectura que terminan fabricando libros cartoneros mucho más baratos para fomentar la lectura más allá de la escuela, recuperación de saberes tradicionales con sabios indígenas en la propia comunidad, incorporando ese conocimiento otro que no está en el currículum, que necesita entrar también ahí, la revitalización lingüística a través de programas radiales, recursos audiovisuales, escuelas posteriores al horario escolar, ¿no? Podría listar numerosos y fascinantes ejemplos que conectan la escuela con su comunidad inmediata, tanto para reconocer y revalorar sus saberes como para enfrentar las problemáticas que aquejan a la comunidad, ¿no? Desde la propia investigación, reflexión y acción de los estudiantes, desarrollando así su autonomía, su responsabilidad y su identidad. Aquí, no sé cómo voy de tiempo, quisiera un minutito. Quisiera señalar nomás una preocupación que tengo respecto a los procesos de segregación escolar que estamos viviendo en la región, porque creo que son una amenaza directa para construir comunidades diversas desde el espacio escolar. Varios estudios han señalado que hoy niños y jóvenes estudian con otros niños y jóvenes de su misma condición socioeconómica o étnica, haciendo cada vez más difícil que tengan la oportunidad de actuar en contextos de encuentro con otros, en un espacio público como la escuela, ¿no? El mismo carácter público de la escuela ha ido retrocediendo con el aumento de la privatización en la educación escolar en nuestra región, ¿no? Esto es un proceso al que debemos prestarle mayor atención en nuestra región, pues se está constituyendo en otro desafío para la construcción de una escuela democrática como espacio de encuentro, ¿no? Creo que voy a dejar la pregunta sobre la violencia para la siguiente ronda. Muchas gracias, Patricia. Y bueno, muy interesantes también estas reflexiones, pensando en la escuela, ¿no? Como el eje de la democratización, ¿no? Y al mismo tiempo la escuela vista o la escuela abordada como el eje de la reproducción de las desigualdades. Creo que estamos en un punto de bisagra, ¿no? Estamos en una bisagra de poder impulsar esta transformación de la escuela, de la educación, de sus propósitos, y antes hablábamos las prácticas pedagógicas, el currículo. ¿Cómo hacemos para que la educación entonces promueva los procesos de democratización que contextualizadamente van a hacer que nuestras sociedades puedan tener más derechos, ¿no? Más derechos, acceder y ejercer
plenamente los derechos humanos y las libertades fundamentales. Gracias, Patricia. Y Olga, ¿estás por ahí, Olga? Gracias, Olga. Bueno, y aquí algunas preguntas para Olga, para la reflexión. Olga, en el informe se discute la importancia de la priorización política de la educación democrática. Sin embargo, lo difícil que es construir consensos y lograr apoyos sociales en torno a la importancia de estos temas. Y con tu experiencia yo sé que conoces mucho sobre estos desafíos, pero también oportunidades. Y entonces, ¿qué pueden hacer los estados a nivel de políticas públicas para demostrar su compromiso con la educación democrática? ¿Y qué papel tienen las y los jóvenes, las y los docentes, las familias? Y quizás compartir en este tiempo escaso que tenemos alguna buena práctica de ese impulso, de esa abogacía por la educación para la democracia. Así que muchas gracias, Olga, el piso es tuyo y cuando se acerque el tiempo voy a hacer alguna señal. Gracias. Pues muchas gracias a las colegas que me anteceden y a ti, Romina, porque han dicho mucho de lo que implica, ¿no? El informe, de hecho, nos decía que las políticas públicas están un poco aisladas de la realidad del contexto a veces. Sin duda, los países de América Latina y el Caribe han avanzado cada vez más a partir de la evidencia a tomar decisiones del diseño de esas políticas públicas que faciliten lo que a concepción de cada estado, de cada gobierno, es la democracia. Es un primer paso que hay que dar allí y de hecho acabamos de tener la Cumbre Mundial de la Transformación de la Educación y quiero retomar ahí dos cosas que ya veníamos pensando. Uno, claramente es partir de la evidencia para que el diseño de esas políticas públicas realmente recojan lo que han dicho los maestros, lo que dicen las familias y lo que dicen los estudiantes. Ese es un primer cambio. En Colombia estamos viviendo un momento transformador muy importante, entonces construir las políticas públicas, lo que implica un plan de desarrollo del país, la política sectorial en educación, no solamente para las escuelas formales, sino lo que pasa fuera de las aulas, implica conversar con las familias e implica conversar con los estudiantes, con los y las estudiantes, ¿no? Hay que traerles a ellos y a ellas a esta conversación porque es un primer ejercicio de democracia y de ciudadanía que están esperando de la escuela. Y ya la Cumbre de la Educación, de la Transformación de la Educación, le da un papel importante a la juventud. En América Latina, los movimientos sociales de los jóvenes, digamos, nos han enseñado que no se puede ejercer democracia y transformar la educación si seguimos los adultos tomando las decisiones a puerta cerrada. Entonces, un primer punto es aperturar, si se quiere, dar espacio para que las mismas comunidades educativas, las familias y las jóvenes participen de ese sueño de escuela que esperamos, ¿no? Y además juntos para lograr esos retos que tenemos en la educación que para el mundo entero han sido devastadores. Lo segundo implica, por supuesto, tener recursos. En términos de política pública, formar a los maestros, transformar los currículos, los que decían nuestras colegas anteriormente, pues implica que decididamente los gobiernos tenemos que definir cuántos recursos vamos a dejar en nuestros presupuestos para incidir en esas transformaciones de la educación, ¿verdad? Eso implica transformar las prácticas de los maestros. Los adultos estamos formados de otra manera y así que ese enfoque interseccional y de derechos que nos implica vivir en una diversidad plena y no segregar, como decía Patricia, o no pensar que la inclusión es que estoy al lado tuyo pero no puedo coexistir contigo, implica recursos. Y entonces un llamado que se hace a los ministros y ministras de educación de todo el hemisferio es que esto, de acuerdo con la evidencia que impacta las brechas de aprendizaje, que inciden en el desarrollo integral de niños y niñas, requiere decididamente recursos. En Colombia estamos avanzando afortunadamente en la construcción de ese plan de desarrollo con enfoque de paz total, y la paz total implica una educación de calidad que garantice recuperar la confianza en la institucionalidad, pero que además vean los maestros y maestras y las comunidades educativas que van a contar con los recursos económicos, con los materiales necesarios, y que no todo se agota en el aula. Y ahí voy a lo tercero, para ver si alcanzo a responder las otras dos preguntas, y tiene que ver con los gobiernos, y cada vez más en América Latina, tú lo estás viviendo en Costa Rica, los colegas de El Salvador, en Chile, en Argentina. Pensamos desde la nación lo que podría ser esa política pública, pero hay que cada vez contextualizarla más y hacer que los territorios se la apropien. Para que esto no sean, estas transformaciones para la democracia requieren periodos de tiempo más largos, más de 2, 3 años o 4 años, que es lo que normalmente duran nuestros gobiernos.
Y eso no quiere decir que en aras de la democracia tengamos gobiernos que permanezcan siempre, sino que las políticas educativas sean apropiadas desde el aula de clase, porque a veces queda diseñada la política, es maravillosa, esta parte de evidencia, tiene recursos, pero como que dista mucho de lo que pasa en ese lugar tan maravilloso que es el aula de los maestros y las maestras, ¿no? Entonces eso implica que de alguna manera los territorios se la apropien, la hagan suya, la cuestionen también y la mejoren. Y para los dos últimos asuntos, yo quiero retomar, y es parte de lo que hemos hablado tanto en el proceso del año pasado como ahora en América Latina, necesitamos las voces de los y las jóvenes genuinamente. Somos jóvenes de corazón y de espíritu, pero ellas y ellos tienen que estar aquí en estas conversaciones cada vez más. Ese diálogo intergeneracional, colegas, es lo que hará que las políticas se hagan más sólidas, pero que además ese ejercicio de democracia sea real. De hecho, los y las jóvenes fueron consultadas por la UNESCO hace unos años sobre cuáles eran los temas que más les importaban. Nosotros en nuestras organizaciones hemos hecho lo propio. Y recientemente en esa consulta de la transformación de la educación mundial volvieron a ser explícitos en lo que esperan de la educación. Esperan, claro, mayores oportunidades, recuperar la confianza, que les dé igualdad y posibilidades de proyectos de vida dignos, pero fíjense que ellos y ellas también se preocupan por cuál va a ser su papel transformador en los retos del cambio climático, cómo desde las organizaciones sociales en las que ellos y ellos participan, desde los mismos gobiernos a donde están llegando estas poblaciones más jóvenes, permiten, perdón, que nosotros como diseñadores de política pública los llamemos y las llamemos a ser parte de la estructura de esa implementación, reconociendo como la diversidad, reconocer que a ellos los afecta y que también tienen que ser parte de la solución y no solo beneficiarios de las políticas. Por supuesto, hacer un llamado a ser más explícito en este enfoque interseccional, hacer énfasis en las capacidades y derechos de las mujeres y en particular de las niñas, pero también de las poblaciones con orientaciones e identidades de género diversas. Entonces, es la diversidad toda, y ahí es donde yo creo que las familias y los maestros, como adultos, tenemos que cada vez más estar abiertos a tener un diálogo intergeneracional con los y las jóvenes, muy importante. Experiencias en América Latina hay maravillosas. En el mismo informe no solamente muestra las experiencias de América Latina, sino también de los colegas de Finlandia, de otros territorios en el mundo, pero yo quiero resaltar dos, obviamente uno en Colombia, que es reciente, que hicimos con apoyo justamente de los y las jóvenes, ellos lo pensaron y que está como en las entrañas del corazón. Voy a resaltar tres: Generación Pacífica, que fue un espacio de debate argumentativo escolar, y eran universitarios con jóvenes de las escuelas en la educación media, debatiendo con sus maestros, aprendiendo cómo se hace un debate frente a los temas políticos del país, frente a la democracia, frente a la violencia, frente a la discriminación, y encontrando juntos posibles soluciones, lo cual les hace indagar fuentes de información específicas para comprender el problema y también estructurar sus propias ideas y hacer parte de la solución. Ese es uno que para mí ha sido fascinante porque además trasciende la escuela misma. El segundo, lo mencionabas y porque he participado de él y varios colegas de América Latina lo hacen, el Parlamento Juvenil. La experiencia de Argentina en particular es maravillosa. Allí cada año o cada periodo se reúnen los estudiantes a debatir sobre lo que implica la educación pública y lo que esperan de la democracia y de la política en su país, y no han dejado de hacerlo, y ahí hay formación política. Entonces creo que experiencias como esas bien vale la pena potenciarlas, porque nos dan cuenta de que es posible hacerlo incluso cuando hay cambios de gobierno y que los chicos y las chicas se van preparando para ese proceso. Y hay un tercero que quiero rescatar también, que de hecho se desarrolló el año pasado en plena pandemia, que fue el ejercicio que hicimos de conversación virtual frente a la educación integral en sexualidad, que la promovimos por todo el país y eran por toda América Latina, y eran todos los y las jóvenes hablando de lo que nos implicaba la diversidad, la integración regional, y esto cómo debería pasar en la escuela formal, pero no solamente en la escuela formal, sino fuera de la institución educativa, de las universidades, en fin. Así que fíjense que hay tres posibilidades que han durado en el tiempo, que nos dan una oportunidad de hacer, que a lo mejor no requieren muchos recursos y que no dependen de un gobierno que quiera implementar el proceso, y que ayudan en la formación política y para la democracia de los y las jóvenes. Así que quería relevar eso. Un reto en el que no tenemos muchas experiencias, pero Colombia ha avanzado en Alianza Familia Escuela, es cómo invitamos a las familias a formar parte de este proceso sin que se sientan agredidas,
porque el diálogo intergeneracional implica visiones muy distintas y parte de la democracia, estamos convencidos de eso, es tener diálogos improbables, ¿no? Con quien no piensa igual, con quien no opina igual, y que eso nos permita encontrar consensos, pero también trabajar sobre los disensos, porque si no, pues estaríamos yendo en contravía de lo que nosotras mismas promovemos como parte de estas iniciativas. Creo que, no sé si se oye en el tiempo, Romina y colegas, pero ahí están a grosso modo las preguntas. Muchas gracias, Olga, por esta visión. Y bueno, creo que es muy importante, digo, entre todas las cosas importantes que has dicho, sobre el fortalecimiento del diálogo intergeneracional, y yo me animo también a decir, seguir trabajando en el diálogo intrageneracional, entre las juventudes, ¿no? Y empezar, digo, y aquí creo que tenemos una conciencia, ¿no? Por supuesto, hay enfoques individuales, hay enfoques de personas a nivel individual, pero creo que es muy importante fortalecer y seguir trabajando los enfoques de acción colectiva. Muchas iniciativas de construcción de cultura de paz, ¿no es cierto? O yo prefiero hablar de eso antes de prevención de violencia, mismo de desarrollo estudiantil, de liderazgo. Tienen un enfoque individual, pero no un enfoque de construcción colectiva, y ahí se juega el pensar diferente, se juegan las diversidades, las identidades, vivir juntos, ¿no? ¿Qué significa esto de vivir juntos? Para tomar no solo las decisiones del mañana, sino las decisiones que hoy se construyen todos los días, y el rol de las juventudes como transformadoras en un contexto donde la educación los segrega, lo segmenta, lo fragmenta, ¿no? Y no solo la educación, digo, los sistemas de producción, de consumo que también tenemos. Entonces creo que eso es una apuesta que tenemos que también construir desde los sistemas educativos. Vamos a pasar a una última pregunta. Estamos un poco pasados de tiempo, entonces les voy a pedir a las colegas en 1 o en 1 minuto y medio poder responder a esta pregunta. Ya tenemos varias preguntas que nos han hecho en el chat, así que agradecemos a las personas, agradecemos a las y los asistentes por su compromiso, su interés, y también decirles que esta grabación va a estar disponible para compartirla o para verla más detalladamente a aquellos que se unieron tarde. Entonces, una pregunta para todas. Por 1 minuto y medio, les pido, todas ustedes ocupan posiciones diferentes, pero muy importantes dentro de los sistemas educativos, tanto geográfica como institucionalmente. Entonces, desde sus respectivos contextos, y considerando este espíritu de discusión, ¿cuál es el valor que verían en impulsar una acción regional para promover la educación democrática, y cómo se relacionaría esto con el trabajo a nivel local y regional? Y en el marco de esto, ¿qué les gustaría ver como seguimiento de los resultados de esta iniciativa? Si tienen alguna idea concreta, alguna propuesta. Sé que igual, como el rol de estos informes y el rol de la investigación, ¿no? Digo, que a veces dejamos de lado también por el hacer, ¿no? Nos focalizamos en el hacer, pero sistematizar ese hacer, y como este informe sistematiza trayectorias, historias, no solo conocimientos de las personas que colaboraron y que lo hicieron. Son trayectorias, son historias, son culturas, son diversidades de las identidades. Es una plataforma de discusión este informe, no es un punto de llegada, es un punto de partida. Entonces, desde ese lugar, preguntarles a ustedes qué es lo que piensan de esto. Adelante, si quieren empezamos con Giovanna, Cristina, Patricia y Olga. Ahí está. Adelante, Giovanna. Eso sí que es un desafío, ¿no, Romina? El minuto final aquí con esa riqueza de debate, esa riqueza de ideas también, agradecer mucho, porque quedó muy claro, o sea, que estamos ahí, como decían mis colegas, en el centro de las disputas, de las narrativas vigentes sobre el sentido, finalmente, ¿no?, de nuestros sistemas educativos, de la educación que queremos, que es una pregunta muy conectada al mundo que queremos, ¿no? Eso no es disociable, eso sabemos. También muy interesante las preguntas que hacían en el chat, que fui acompañando. Había una como conectar, ¿no?, el local con el global, las luchas regionales también. Yo me iría y pensando ahí en próximos pasos también a ese ejercicio de los territorios, más que todo, ¿no? Creo que los colegas también decían, creo que era Patricia, o sea, pensar la escuela como comunidades ahí, y ese ejercicio ahí, que de alguna manera ya viene siendo hecho, ¿no? Porque esos discursos circulan, eso está presente, eso tiene mucha vida en ámbito local, pero poner ahí ante la comunidad toda esa conversación que estamos teniendo, aprender
de lo que están ya experimentando, haciendo, escuchar eso, o sea, ese intercambio en ámbito territorial, muy lejos de ser algo como romántico, si se quiere, es muy tenso, también puede llegar a ser muy conflictivo, como sabemos, ¿no? Porque pasa finalmente por la revisión de privilegios, ¿no? Y ahí estaríamos llegando a un nudo muy central, creo que, y muy político también, ¿no? De nuestra lucha social, que, bueno, es tema seguramente de mucha conversación, pero creo que esa apuesta en llegar a los territorios, a partir de nuestras experiencias, formular colectivamente, ¿no? Con ese horizonte intencionalmente claro, de justicia, de transformación, ¿no? De cuidado, creo que es un llamado que me gustaría dejar. Muchas gracias. Adelante, Cristina. Bueno, muchas gracias. Desde el Ministerio de Educación de la Nación voy a pensar ahora algunas ideas desde el programa Educación y Memoria, sobre todo, y la Dirección de Educación para los Derechos Humanos, Género y ESI, donde está inserto el programa Educación y Memoria que coordino, ¿no? Ahí nosotros nos estamos planteando, para contarles un poco lo que estamos pensando. El año que viene se cumplen 40 años de democracia en Argentina. Entonces, bueno, ya esta fecha, en este número redondo, nos está movilizando a hacernos algunas preguntas acerca de proyectos, de iniciativas que tengan o que pongan el foco el debate o la pregunta sobre la democracia que queremos, ¿no? O sobre qué pasó, no solo qué pasó en esta democracia que es tan joven, que tiene solamente 40 años, sino también tratar de imaginar los futuros posibles, ¿no? Esta pregunta que también vos decías ahí, Giovanna, ¿no? Y también para poder pensar qué educación queremos y estamos imaginando algún futuro. Entonces la idea que siempre trabajamos desde el programa de Educación y Memoria es que el pasado traumático, el pasado violento, el pasado que ha dejado marcas y huellas imborrables en nuestra sociedad, nos sirva para formular una pregunta por el proyecto futuro. Y en ese sentido, creo que lo que me imagino y lo que venimos discutiendo con los compañeros y compañeras de los equipos es, bueno, tratar de motivar desde un Ministerio de Educación que es nacional y que es un país federal, donde cada provincia, cada región toma sus propias decisiones respecto al sistema educativo, cómo podemos impulsar algunos lineamientos que ayuden o que promuevan una reflexión sobre la democracia, ¿no? Y ahí siempre eso pensando en el proyecto futuro y con participación, por supuesto, de las jóvenes, de los niños y niñas, que es algo que también salió en todas las intervenciones. Y un poco en imaginar ese ciudadano, ¿no? Esas características de este ciudadano democrático regional. Me parece que lo que ha salido fuertemente, digo, para abonar un poco a tu pregunta y la pregunta que me dejaste ahí como pendiente, Romina, es que tenemos que trabajar el tema de la diversidad, ¿no? Ahí hay algo para pensar en sus múltiples, digamos, dimensiones, y coincido con lo que decía Patricia por ahí para cerrar, en que tenemos que pensar bien qué está pasando, digamos, es un proceso que ya viene hace muchos años, ¿no? De fragmentación, de pocos lugares de encuentro con la diversidad. Sí, el espacio de la escuela, que era un espacio históricamente público donde se encontraba la diversidad, donde había oportunidad de encontrarse con la diversidad, está cada vez más fragmentado. De hecho, en Argentina ahora ha pasado a la universidad. Como hay tantas universidades públicas y gratuitas, se ha convertido ese espacio más un espacio de encuentro, y los espacios de la educación primaria, inicial y secundaria son espacios cada vez más fragmentados. Así que me parece que también hay algo para pensar en esa clave. Muchas gracias, Cristina. Patricia. Sí, yo quisiera, quizás por mi sesgo también, en el lado de la investigación, señalar también lo importante que es producir conocimiento, ¿no? Sobre estos temas y sobre estas experiencias de las que estamos conversando hoy y sobre las que el informe también reporta, ¿no? En algunos países más que en otros han habido esfuerzos por investigar en torno a la formación democrática en derechos humanos o la participación ciudadana, etcétera. Pero eso ha tenido como momentos históricos, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando nuestros países pasaron sus transiciones a la democracia, ¿no? En los 80s, 90s, hubo como un boom de estudios de ese tipo, ¿no?
pero creo que otra vez estamos viviendo un momento histórico en el que necesitamos repensar y reforzar nuestra apuesta por la educación democrática y necesitamos producir conocimiento, ¿no? Estamos frente a otros niños y jóvenes con otros estímulos, con otras experiencias, necesitamos conocerlos, conocer qué funciona, qué no, escalar lo que funciona, conversar con los docentes, con los estudiantes, fomentar los intercambios de las experiencias ricas e interesantes que se dan en la región, a veces a escala muy local, pero de la que muchos podemos aprender, ¿no? Entonces, fomentar el intercambio, las redes, la sistematización y la investigación de todo lo que se está haciendo, creo que es una tarea muy importante que me gustaría ver como continuación también de este esfuerzo. Muchas gracias, Patricia. Olga, para cerrar esta última ronda y abrir para preguntas que nos han hecho en el chat. Pues sumado a lo que las colegas han dicho, yo creo que estos espacios sirven para tres cosas. Uno, fortalecer nuestras políticas públicas como ministerios de educación. Sin duda alguna aprendemos de cada país, de cada experiencia. Y dos, aunque suene algo romántico, para recuperar la confianza. Creo que nuestros jóvenes, sobre todo las instituciones como tal, sienten que han perdido la confianza en las instituciones del ministerio, en los ministerios y en quienes hacemos educación y política pública, y es una oportunidad para recuperar la confianza y saber que estamos pensando en lo que nos estamos debatiendo, que lo estamos investigando y que estamos interesados por avanzar en ese proceso. Y además para recuperar la confianza de los jóvenes hacia lo público, ¿no? Si logramos realmente que esto incluya sus voces y participación, que sé que así va a ser, pues sin duda alguna esto ayuda a recuperar también la confianza de lo que implica la construcción de política pública. Y lo tercero creo que está pasando maravillosamente, y es que teniendo conversaciones en lugares del hemisferio tan distintas, encontramos puntos en común, ¿no? Todos coincidimos en la importancia de la formación de los maestros, en el diálogo intergeneracional e intrageneracional, como lo decía Romina, en fortalecer las políticas y los recursos. Así que lo que está pasando, y ahí retomo lo que dice Patricia, es un momento histórico que tenemos que aprovechar. Y lo último es que nos va a ayudar entonces a recuperar la esperanza también, ¿no? Como no partir solo del hecho victimizante, que sí, que hay que reconocerlo, pero saber que como pueblos, sobre todo en América Latina y el Caribe, hemos sido muy resilientes a los problemas de desigualdad, pobreza y de discriminación. Y hemos aprendido de ello, ¿no? Pues estamos aquí y estamos debatiendo sobre estos asuntos, y creo que es una bonita oportunidad también para que los y las jóvenes se hagan partícipes de ese proceso, y los maestros y las maestras se hagan dueños también de un proceso pedagógico transformador desde sus aulas, desde sus prácticas docentes, que nos implica cuestionarnos como adultos lo que hemos hecho hasta ahora para tener seguramente una sociedad más llena de esperanza y con posibilidades. Eso, mil gracias. Muchas gracias, Olga. Bueno, he visto las preguntas que hay aquí en esta sección de preguntas y respuestas, y también algunas en el chat. La mayor parte está entrecruzada por los temas de desigualdad, de exclusión, que creo que han sido ampliamente abordados. Pero creo también que sería bueno quizás tener una reflexión de ustedes sobre esto, en el sentido de cuántas veces ustedes a nivel de las políticas con otros actores en el terreno, ¿no? Creo que todas tenemos esa experiencia, nos han dicho esto no se puede hacer, ¿no? La educación para la democracia no se puede hacer en contextos de desigualdad, ¿no? Y entonces termina siendo una educación solo para privilegiados, ¿no? Entonces, o para aquellos que son ciudadanos, entendiendo esta cuestión de los accesos, ¿no? Del acceso y el ejercicio de los derechos fundamentales. Entonces, quería preguntarles a ustedes una recomendación, porque noto a nivel, por un lado, mucha esperanza en torno a la transformación de la educación, y seguimos para adelante, y este tipo de informes e iniciativas regionales que pueden derivar como mencionaba Patricia, la investigación, ¿no? Sistematizar prácticas, compartir. Toda esa esperanza, ¿no? Que surge cuando hacemos estos informes, nos juntamos, y la desesperanza en el territorio, ¿no? En el territorio atravesado por estas desigualdades, por las inequidades, la exclusión. Entonces, ¿qué recomendación ustedes tendrían para educadores, educadoras? Ahí les dejo ahí como la libertad, hacedores de política, para insistir en este tema, ¿no? Y cómo
y cómo este tema, ¿no? A pesar de la previsión de mayor exclusión y desigualdad por el impacto de la pandemia, recién empieza, ¿no? Millones de personas más en la pobreza, sin empleo, todos sabemos lo que va a suceder aquí, ¿no? Con sistemas educativos donde no se invierte más, muy pocos países en el mundo están priorizando y protegiendo la inversión en la educación con todo lo que eso significa. ¿Qué recomendación hacer? Además de decir, sigamos insistiendo en hacer esto, ¿no? ¿Qué recomendación tendrían para poder navegar esto y hacer que esos procesos de democratización sigan siendo no solo de resistencia frente, ¿no? al achicamiento del Estado, ¿no? A la profundización del neoliberalismo, sino para seguir avanzando por más equidad e igualdad? Entonces les dejo ahí, si te parece, Olga, y vamos de atrás para adelante. Listo. En concreto lo que tú estás diciendo, Romina, y esto es un llamado a los estados en que piense que cuando hemos tenido guerras devastadoras y momentos difíciles en la historia de la humanidad, invertir en la educación es la mejor decisión, y eso ya tiene documentación y evidencia en todo el mundo. Hemos aprendido de eso, así que retomémoslo. Es un momento difícil, pero hay que incentivar el énfasis en invertir en educación, pero no en cualquier educación, sino que esa recomendación tiene que ver con reconocer justamente una educación integral que llame a la diversidad y que vuelva a, lo decíamos ahora, generalmente donde está la mayor desigualdad y pobreza es donde dejamos a lo último estas conversaciones, ¿no? Y es a ellos y ellas a los que hay que llamar para poner en acción ese diseño e implementación de política. Retomaría dos cosas más: apostarle a la ciencia y la tecnología como parte de este proceso, porque estamos en una época de generación del conocimiento distinta, y de hecho ahí tenemos que aprender de ese proceso. Hacer énfasis, hay muchas prioridades en educación, ¿no? Y hay muchas tensiones, entonces, ¿qué priorizar? Y priorizar tiene que ver con priorizar para mejorar las condiciones de esas poblaciones que históricamente han sido las más afectadas, con mayor desigualdad y con mayor afectación en sus derechos. Así que esa es parte de la tarea, y yo quiero insistir en el papel de los y las educadoras. Yo creo que los maestros y las maestras son los llamados, claro, con alianzas también para el sector educativo, pero son los y las llamadas a retomar ese proceso pedagógico en la escuela que haga vital esa política pública, porque al final podemos diseñar políticas, lo insisto, y tener los recursos, pero si nada pasa en la transformación de las escuelas, pues vamos a seguir haciendo desde la resistencia, y de eso no se trata. Entonces yo lo dejaría por ahí como parte de las recomendaciones, y reiterar el llamado que de hecho desde nuestro gobierno estamos haciendo a todos los ministros, y es priorizar la educación como parte del desarrollo y de la superación del reto que nos está dejando la pandemia en todos los niveles. Gracias. Olga, Patricia. Bueno, creo que la palabra que usa Romina es clave, ¿no? La esperanza, ¿no? O sea, cómo no caer en la desesperanza y cómo recuperar la posibilidad de actuar en contextos, pues, muchas veces descorazonantes, ¿no? Creo que, sin embargo, es fundamental actuar ahí, ¿no? Creo que no actuar es peor. Es cierto que la escuela no va a transformar sola la sociedad, ¿no? En las preguntas veía cómo las grandes estructuras económicas, políticas, sociales requieren también transformación, pero tampoco podemos quedarnos sentados de brazos cruzados esperando que todo se transforme para que la escuela transforme, ¿no? En la escuela, como les decía en mi intervención, tenemos la oportunidad también de educar a las personas que pueden hacer esos cambios, ¿no? Entonces, si las educamos para que acepten lo que están viviendo sin ninguna crítica y sin ninguna posibilidad de actuar frente a ello, pues vamos a seguir reproduciendo, ¿no? Lo que está pasando, ¿no? Entonces creo que es muy importante, como ya decían en el chat, desarrollar el pensamiento crítico, la seguridad de que pueden actuar frente a su realidad, quizás no cambiar totalmente, pero hacer pequeños cambios que signifiquen algo para ellos, para su comunidad, etcétera, ¿no? Entonces creo que es bien importante en ese sentido recordar que, como definía Alves, la esperanza es la sospecha de que la abrumadora brutalidad de hechos que nos agobian y nos reprimen no es la última palabra. Muchas gracias, Patricia. Cristina. Bueno, ahí también desde un rol ministerial, como nos toca a Olga y a mí, ¿no? Seguir, obviamente, para sostener esta esperanza de la que hablamos, es
primordial que los ministerios, que los estados tomen digamos, como una política relevante la política educativa, por supuesto con inversión educativa. Sin inversión en educación no hay posibilidades de llevar adelante un proceso transformador en el ámbito educativo. Y en ese sentido, cuando decíamos, cuando Olga hacía referencia a que podemos pensar en políticas educativas muy, muy interesantes, muy hermosas, pero la transformación en definitiva está ahí en el aula, pensar en el rol docente, y ahí el informe traía la idea de revalorizar el trabajo docente, ¿no? De potenciar, digamos, socialmente el valor del docente, pero también ahí me parece que tenemos que avanzar sobre que esas políticas de transformación, que piensen en una educación democrática, hagan profundos cambios también en lo que es las condiciones del trabajo docente, que calculo que en los países deben ser bastante similares. Digamos, el trabajo docente sufre, tiene un montón de condiciones laborales que no van de la mano. No solo son las prácticas que tenemos que transformar y capacitar a los docentes, sino también transformar las condiciones del trabajo docente, y no me refiero únicamente a los salarios, sino a un montón de condiciones vinculadas a la tarea docente, para que esas transformaciones también tengan lugar. O sea, creo que hay que darle centralidad al rol docente por su trabajo, por sus prácticas, por su capacitación, pero pensar bien claramente cuando se hace inversión en educación, en transformar las condiciones del trabajo docente. Y ahí me parece que también la otra pista, la otra clave también para que las políticas sean realmente efectivas es volver a los territorios, ¿no? Algo que dejó de pasar con la pandemia, ¿no? La imposibilidad de tener presencia territorial, ¿no? Ahí me parece que las políticas educativas, de hecho el Ministerio de Educación de la Nación estamos trabajando mucho desde la centralidad del Ministerio Nacional, yendo a cada una de las provincias, a cada uno de los territorios. Eso, hay que tener presencia en el territorio para conocer de primera mano, para poder lograr un intercambio de primera mano y poder contribuir efectivamente a esa transformación. Bueno, creo que con eso más o menos estamos. Muchas gracias, Cristina. No, y también quiero remarcar la importancia de cómo los territorios frente a la pandemia fortalecieron su resiliencia y generaron cierta autonomía. Entonces, no se puede volver atrás con eso, ¿no? Entonces, creo que reconocerlo también en las políticas es valorar esa experiencia. Giovanna. Bueno, yo no podría concordar más, o sea, con lo que han dicho mis colegas aquí también. Reforzar tal vez dos aspectos que a lo largo del debate hemos comentado en algún momento. Uno es ese de reforzar la mirada histórica, ¿no? Me parece que eso es algo así como Cristina comentaba del aniversario de la democracia y en Argentina, o sea, estamos hablando de pocas décadas, ¿no? Finalmente pocas décadas y una herencia que va mucho más allá. Entonces, eso nos ayuda de cierta manera a mirar ahí dentro de ese espacio más reciente, avances y retrocesos en diferentes momentos en nuestros países. Creo que eso nos ayuda a no perder la esperanza, ¿no? O sea, a ver ahí también que ya tuvimos un momento más complicado, pero igual por ahí en conocer las historias de resistencia y lucha también, y cómo hemos salido de momentos difíciles igual. Y por otra parte, reforzar esa clave también del fortalecimiento y protección de los sistemas públicos de educación, ¿no? Que muchas veces se ven bajo riesgo, sobre todo en momentos de austeridad, con poco financiamiento, pocas condiciones. Nosotros creemos mucho, o sea, que ahí es el lugar que tiene que ser protegido con condiciones suficientes, ¿no? Incluyendo condiciones obviamente materiales, para que sea un espacio privilegiado de fomentar ese pensamiento crítico, ¿no? Que nos ofrezca ahí un abordaje más freiriano, tal vez, esa oportunidad de lectura del mundo, ¿no? Decía también de las miradas históricas, pero también del presente, y ahí cuanto más tenemos una lectura contextual, más inclusiva, ¿no? También plural, ¿no? Eso favorece entonces ese camino de fortalecimiento de nuestra democracia. Muchas gracias, Giovanna. Yo quiero agradecer a todas y cada una de ustedes y también a las y los participantes que hicieron estas preguntas muy, muy interesantes. Antes de dar la palabra, solamente concluir por mi parte que ha sido un honor estar moderando este espacio, seguir animándoles a todas y todos para que, a pesar de la estructura condicionante que es de hoy, de mañana, de décadas por venir, que sigamos trabajando en la coyuntura, en esta mirada histórica,
Yo pienso que las coyunturas modifican estructuras, esa coyuntura es todos los días, es cotidiano. También me parece importante reforzar, ¿no?, la idea de que solo en democracia se pueden resolver estos problemas. Que no, como dicen en inglés, ¿no?, the only game in town, no hay otro. No hay otra forma que no es con democracia, en la democracia y con más democracia. Definida, territorializada, contextualizada, pero no hay otra forma. Entonces, frente a esta desesperanza, yo lo que digo es, tenemos una tarea gigante. Hay muchas personas, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos. Hay encuestas, ¿no?, que a veces uno dice, bueno, más creíble, menos creíble, con ciertas preguntas, que todavía piensan que un régimen autoritario puede resolver las cosas, o que los conflictos se resuelven con un régimen autoritario. Tenemos tanto trabajo para revertir eso. Entonces yo creo que informes como este y otros informes que hacen sus organizaciones, sus instituciones, tenemos que sacarlos más adelante y continuar esta discusión, porque de nuevo tenemos que fomentar el conocimiento sobre la democracia, sobre sus problemas, sobre cómo resolverlos pacíficamente, la cultura de la democracia, más allá de las competencias, de las habilidades, de lo que podamos hacer, y sobre todo una participación transformativa, democrática, comprometida y con paz. Así que muchas gracias, la dejo a Clara y a los colegas del Instituto Auschwitz para continuar. Muchas gracias por la oportunidad de moderar este panel y encantada de poder hacerlo. Gracias. Muchas gracias, Romina, pero no se vayan, quédense para estas palabras finales. Primero de todo quiero agradeceros a las 4, 5, ha sido un panel de lujo, hemos reforzado ideas, hemos aprendido y la verdad que no puedo estar más que agradecida. Romina, Patricia, Olga, Giovanna, Cristina, ha sido un gustazo. Reforzar que el informe está disponible en nuestra página web, en la página web de Protection Approaches. Este conversatorio quedará grabado, lo vamos a difundir en YouTube y lo diseminaremos para que más personas lo puedan ver y más personas puedan acceder a su contenido, y también reiterar nuestro compromiso desde el Instituto Auschwitz para continuar trabajando con estas pautas y estos temas y encontrar más personas que hacen parte de este movimiento, que son muchas y cada vez conocemos más. Y en ese sentido, por nuestra parte, después de este proceso que hemos iniciado con este lanzamiento, tenemos un compromiso de hacer un informe sobre este panel, sobre este proceso de este panel, sobre las nuevas cosas que se han vertido, y presentarla en la próxima reunión de puntos focales de la Red Latinoamericana para la Prevención del Genocidio y Atrocidades Masivas, que va a ocurrir en octubre en Ciudad de México. Y, por supuesto, seguir trabajando y buscando espacios para hacer investigación, para impulsar políticas, para aprender buenas prácticas. Pedir disculpas porque nos hemos pasado del tiempo, porque no hemos podido atender todas las preguntas, siempre pasa lo mismo, era un panel con mucho contenido, pero bueno, en fin, son los pequeños aportes que vamos haciendo. Y para concluir voy a invitar a mi colega Eugenia Carbone, que es la directora del programa de América Latina, con la que llevamos trabajando muy de cerca en la región estos últimos años, para que cierre el evento. Y de nuevo eso, reiterar mi agradecimiento por todas las contribuciones y a todas las personas que han estado con nosotros esta mañana. Gracias, Clara. Hola a todos y todas. No puedo decir más que lo que acaba de decir Clara en lo que respecta al panel de lujo. Todas las impresiones, reflexiones que compartieron, la verdad es felicitarlos y felicitarlas y esperar que todos hayamos podido aprender y procesar un poco de toda la experiencia y el conocimiento que tienen ustedes sobre estos temas. Por supuesto, estos temas muy apuntados a la educación, a los sistemas educativos, pero créanme que salieron temas que interpelan a América Latina, interpelan a la región. Yo soy directora del programa para América Latina y me llevo, más allá de todo lo que tiene que ver con el bagaje en materia de educación, me llevo un montón de desafíos, de ideas, de puntas de trabajo para seguir trabajando con los colegas de nuestra región. Un poco sumándome a lo que decía Clara y lo que también surgió por parte de ustedes, creo que Patricia también tiró esto en la mesa, era la necesidad de generar, de producir información, de generar evidencia, pero también el desafío es
tener canales abiertos y creatividad para compartirla, para que esto se difunda, se conozca, pueda llegar a todos quienes pueden hacer un buen provecho de esta información, de estos materiales. Acá, como mencionaba Clara, uno de los primeros compromisos que asumimos y que vamos a llevar a cabo desde el programa, junto con la colaboración del programa de políticas educativas del Instituto, es justamente llevar esto a la Red Latinoamericana para la Prevención del Genocidio y Atrocidades Masivas. Sepan entonces ustedes que va a haber representantes de gobierno, de instituciones de Estado y colegas de la sociedad civil que van a estar conociendo lo que pasó en este espacio, cómo se generó este espacio y los resultados que podamos tener ya procesados para ese. Y es un aporte para que esto, bueno, se expanda más allá de todos quienes nos están acompañando hoy día. Agradecer entonces a todos. Vean al Instituto Auschwitz como un aliado para generar información, evidencia y también circularla. Sigamos trabajando en ese sentido. Acá estamos desde América Latina y también a nivel global para apoyar todos los esfuerzos que ustedes hacen. Agradecer a todos que nos estuvieron acompañando por la transmisión en vivo, por el Zoom, las preguntas, las disculpas porque nos pasamos un poquito de tiempo y la seguridad de que vamos a estar en contacto. Abrazos a todos y de verdad muchas gracias por haber estado compartiendo este espacio con nosotros. Muchas gracias. Gracias.